Vamos a hablar ahora de una característica muy interesante cuando trabajamos con clases en programación orientada a objetos, y esto es el concepto de la herencia. La herencia lo que nos va a permitir al final es crear clases a partir de otras clases. ¿Y por qué se llama herencia? Pues porque cuando creéis una clase a partir de otra clase, vais a heredar todos los atributos y todos los métodos de la clase madre. Aquí tenéis un ejemplo que se entiende muy bien, ¿vale? Tenemos una clase, la que he llamado mi algoritmo base, que tiene sus métodos y atributos. En este caso solo tiene un atributo, a igual a 1, y luego tiene un método, esta función call, que ya hemos visto que lo que va a hacer es que nos permite llamar a cualquier objeto de esta clase como si se tratase de una función. Y luego aquí abajo tenemos otra clase, mi algoritmo, y como veis, entre paréntesis le estamos pasando mi algoritmo base, esta clase que acabamos de definir aquí arriba. Ahora, mi algoritmo va a ser una clase hija de mi algoritmo base y va a heredar sus atributos, es decir, A, y sus métodos, es decir, esta función call. Esto no significa que ahora en vuestra nueva clase, en esta clase hija, no podáis definir más métodos y atributos, claro que podéis. De hecho, aquí veis que la clase hija, en este caso mi algoritmo, pues tiene su propio constructor e incluso está sobreescribiendo la función call. Esto es totalmente aceptable, ¿vale? Aunque tengáis una función ya definida en la clase madre, podéis sobreescribirla sin ningún problema. Obviamente, cuando llaméis a esta función desde un objeto de la clase base, pues se llamará a esta función de aquí. Cuando llaméis a esta misma función desde una clase hija, en este caso mi algoritmo, pues estaréis llamando a su propia función, ¿vale? La estáis sobreescribiendo. Pero como veis aquí, en la clase hija, mi algoritmo, tenemos acceso al atributo A, que en ningún caso hemos definido en esta clase. Pero esto funciona, ¿vale? Esto Python no se va a quejar, porque este atributo A viene directamente de la clase madre, ¿vale? Si veis código en Python y veis que se están utilizando métodos o atributos que no están definidos en esa clase, es muy probable que vengan de una clase madre. Entonces ved si se está haciendo herencia. Es tan fácil como ver si cuando definís la clase entre paréntesis le estáis pasando a otra clase. Y entonces si vais a esa otra clase encontraréis esos métodos y atributos. Esto va a hacer que se empiece a enrevesar un poco la cosa, y lo que decíamos antes de que trabajar en programación orientada a objetos pues hacía que nuestro código fuese más legible, más mantenible, pues esto va un poco en contra de esa filosofía. Pero bueno, por otro lado nos va a dar clases mucho más pequeñas donde estaremos reutilizando mucho código que viene de otro sitio sin tener que repetirlo. Y de la misma forma que podéis crear una clase a partir de otra, podéis crear una clase a partir de varias otras clases. De forma que ahora esta nueva clase pues va a heredar todos los métodos y atributos de todas las clases madre que utilicéis. En este caso, como veis, estamos definiendo esta clase mi algoritmo, y aquí entre paréntesis le pasamos todas las clases madre. En este caso son dos, mi algoritmo base, que tenemos definido aquí, y mi otro algoritmo base que tenemos definido aquí. Como veis, tanto mi algoritmo base como mi otro algoritmo base tienen sus propios métodos y sus propios atributos, pero la clase mi algoritmo los hereda a todos y por lo tanto tiene acceso tanto a A como a B, como a sus métodos, que en este caso los estamos sobreescribiendo. Entonces, como decía antes, si vosotros simplemente veis esta clase y veis que estamos utilizando self A, self B, pero aquí solo tenemos definido self C, pues probablemente tengáis que venir a buscar estos métodos, estos atributos en este caso, a las clases madre. Vale, pues entonces digamos que vosotros tenéis un objeto que habéis creado a partir de una clase, y esta clase a su vez hereda métodos y atributos de otra clase, por lo tanto estamos haciendo herencia. Puede ser que dentro de esta clase hija necesitéis llamar en algún momento a las funciones que están definidas en la clase madre. Esto se puede hacer en Python muy sencillo si utilizáis la palabra reservada super. Siempre que en una clase hagáis super paréntesis y lo que sea, ese lo que sea, ya sean atributos o funciones, se espera que las encontréis en la clase madre. En este caso, mi algoritmo base tiene definido su propio constructor, y nosotros desde el constructor de mi algoritmo, que es una clase que hereda de mi algoritmo base, primero llamamos al constructor de la clase madre y luego hacemos todo lo que sea. Todo esto dentro de su propio constructor, ¿vale? Esto es algo muy típico en Python, lo vais a ver muchísimo, que cuando hagáis una clase que herede de otra clase, normalmente en el constructor primero tenéis que llamar al constructor de la clase madre para inicializar todas las variables que hagan falta, y luego ya inicializáis las variables de esa misma clase. Pero bueno, podéis utilizar el super para llamar a cualquier función, no solo al constructor. Aquí en este ejemplo, ¿no? Estáis viendo que estamos definiendo un objeto del tipo mi algoritmo base y solo le estamos pasando un argumento al constructor, porque solo esperamos A y lo inicializamos sin problema. Sin embargo, cuando inicializamos un objeto de mi algoritmo, aquí le estamos pasando dos atributos, que son los dos atributos que queremos inicializar, A y B. En este caso, la inicialización de A la lleva a cabo la clase madre y luego la inicialización de B la hacemos aquí. Pues ahora que hemos visto la herencia, os propongo que mejoréis esta lista de contacto que hicimos en el proyecto anterior y ahora intentéis crear diferentes tipos de contactos
haciendo clases que hereden de la clase madre, que será la clase contacto, que ahí tendréis la información de contacto necesaria, como el nombre, el email y todo lo que sea. Sin embargo, por ejemplo, podríamos tener el contacto de tipo favorito, que heredaría todos los métodos y atributos, repito, de la clase contacto, pero además podría tener unos métodos especiales en el caso de que tú seas un contacto favorito. O en este caso, por ejemplo, un atributo adicional que sería añadir un cumpleaños, por ejemplo. Otra funcionalidad interesante sería hacer el contacto de tipo no deseado, que heredaría del tipo contacto, de forma que la única cosa es que en ese contacto no lo mostraríais por la lista. La cosa es que con muy poquito código vais a poder hacer esto porque casi que toda la funcionalidad ya la tenéis implementada en las clases madres. Simplemente heredando todos los métodos y atributos y añadiendo lo que haga falta, pues vais a poder dar una funcionalidad muy interesante a vuestra aplicación, gracias en este caso a la herencia.